Capítulo 711. Su tez era como la de un cadáver, su única pierna semifuncional cojeaba lentamente con un tobillo y una rodilla invertidos. El resto de su cuerpo estaba tan informe y antiestético como un caracol después de que su esqueleto hubiera sido aplastado por las secuelas de su pelea. Para completar la imagen, su rostro estaba completamente hundido e irreconocible, como algunas víctimas desfiguradas de un trauma balístico. Pero de hecho era basura. Jake lo habría reconocido en cualquier parte. En primer lugar, porque su agudo sentido de los detalles aún podía distinguir la mayoría de sus rasgos faciales originales a pesar del daño colosal que había sufrido, pero lo que es más importante, todavía tenía puesta su armadura, aunque en ruinas. La marca de la muerte brillaba con orgullo en su frente, marcándolo como uno de los nuevos no muertos del Lich caído. Al verlo deambular por este lugar sin rumbo fijo, Jack pensó brevemente que era la muerte del nigromante androide lo que había privado a estos no muertos de dirección, pero inmediatamente descartó la idea. Esos no muertos se habían retirado mucho antes de la muerte del Lich, pero Basura aún se había quedado atrás. ¿O Basura? Podría ser que incluso muerto, este Lich te encontró demasiado basura para estar dispuesto a reclutarte. Jake suspiró mientras se acercaba al adolescente deforme. Elduin tosió con indignación y casi se ahoga al escucharlo suspirar. Incluso muerto, ¿Jack seguía humillando al niño? Pobre niña. Carmín se compadeció, sus ojos humedeciéndose de nuevo al pensar en su hermana siendo retenida en su almacenamiento espacial. Al menos, a diferencia de la adolescente, su cuerpo no estaba demasiado magullado. Está muerto, pero hay algo mal con su condición. On se advirtió. Si no fue el Lich quien lo hizo, entonces algo inusual pudo haber sucedido en los últimos minutos. Deberías comprobar si los muertos vivientes cercanos están en el mismo estado de desconcierto. Estaba pensando en lo mismo. Jake estuvo de acuerdo. Un Oracle Scan de largo alcance no le dio ningún resultado. Estos no muertos sabían cómo retirarse y no deben haber disminuido la velocidad por un momento. Sin duda, tenía que capturar a otro. Al explicar sus intenciones a Wyatt y a los demás, aprobaron el plan e incluso Van Mod, que acababa de recuperar la conciencia, se unió. Al final, Wyatt trajo de vuelta a otro no muerto que había dejado atrás, pero las razones de su abandono diferían mucho de las de los demás. Chico. Aparentemente, al Wangolander le habían cortado los brazos y las piernas durante la batalla y simplemente había huido más lentamente que los demás. Al igual que los otros muertos vivientes mutilados, debe haber sido llevado en la espalda por otro muerto viviente, pero por alguna razón se había caído y su portador no había considerado adecuado levantarlo. Agrupándose alrededor del Wangolander, que parecía un gran tronco cubierto con una piel de calamar, el grupo observó con interés el comportamiento de los Undead antes de finalmente sentir algo de esperanza. Basura de hecho no está actuando como los otros no muertos. Wyatt reconoció, rascándose la cabeza. ¿Pero por qué? ¿Podría ser su línea de sangre Half-Leprechaun? Solo puedo ver eso. Jake se encogió de hombros luciendo tan desconcertado como el vampiro. 11. ¿Qué sabes sobre los Leprechauns en el universo espejo? Solo sé lo que dice el folclore irlandés sobre ellos, pero siempre los he considerado una especie de duendecillo o hobbit con sombrero de copa y predilección por el oro. Si no fuera por el día de San Patricio, ni siquiera sabría que existen. Jake confesó con franqueza. De todas las criaturas fantásticas de la literatura y la mitología, los duendes probablemente estaban al final de su lista de intereses.
Déjame revisar la base de datos del sistema Oracle. Su IA de Oracle respondió superficialmente. Unos segundos después, exclamó, creo que sé lo que está pasando. Como ya sabes, para todas las criaturas fantásticas parecidas al folclore en el universo espejo, lo más probable es que exista cualquier cosa que se pueda imaginar. Los duendes vienen en diferentes versiones, pero todas las civilizaciones los describen como seres pequeños, barbudos, bromistas y codiciosos. Algunos de ellos podrían producir ilusiones y ciertos fenómenos físicos para ocultar su tesoro. La mayoría de las veces bajo un arco iris. Esta información no nos ayuda mucho, ya que Trash es solo half leprechaun y obviamente no pudo hacerlo. Pero encontré una pista que podría encajar en su situación. Algunas leyendas dicen que si capturas un leprechaun, el leprechaun debe conceder 3 deseos a su cautivo. Creo que la razón por la que Trash no siguió las órdenes de Lich es porque ya tiene un maestro. ¿Y quién es ese? Jake se oscureció cuando se dio cuenta de lo que quería decir. Con toda probabilidad, tú. On se reveló, conteniendo una risa. Cuando su grupo de mercenarios fue aniquilado y le salvaste la vida, su vida se vinculó a la tuya. Y en verdad, creo que el líder de su antiguo grupo lo sabía. ¿Por qué este tío alcohólico Oath que estaba hasta el cuello en deuda elegiría cuidar de un huérfano necesitado como él? Porque esa boca extra que alimentar probablemente era la única razón por la que no se había ahogado completamente en deudas durante los últimos años. Los ojos de Jake se iluminaron cuando entendió las implicaciones. Todo lo que el tío Oath tenía que hacer era contarle a Basura sobre sus problemas de dinero, y el niño huérfano que se sentía endeudado desearía inconscientemente ayudar a su banda de mercenarios. Entonces, e incluso ahora, Trash no era más fuerte que un nativo común. Su clase de alma tampoco era nada especial. Aún así, el estatus no contaba toda la historia. El Oracle Scan, al revelarle su especie, ya había revelado más que suficiente. Tan débil como era Basura, podría ser que, al igual que su habilidad palabras de poder, su sistema de deseo se basara en la intensidad de sus deseos. Excepto que, a diferencia de sus palabras de poder, no moriría en el acto tratando de conceder un deseo poco realista. A pesar de sus pequeños poderes, el niño segaramente había hecho todo lo posible, ayudando al tío Oath 3 veces durante sus dificultades. Según Trash, sus finanzas se habían deteriorado drásticamente en los últimos 3 años y eso coincidiría con el vencimiento de los 3 deseos. Contractualmente, el lado leprechaun de él había cumplido su parte. Jake repitió a sus compañeros la información que acababa de obtener de su IA y Carmín puso cara de expectación. ¿Significa esto que puede devolverle la vida a Lily? Ella fantaseaba con optimismo. Jake estaba atónito por su ingenuo entusiasmo, y aunque su primera respuesta espontánea habría sido decir que no, lo reconsideró. Después de todo, Lily no estaba muerta. Ella acababa de morir en esa prueba. Si un leprechaun usara su magia para revivirla, ¿podría recuperar su alma del cubo rojo? Olvídalo. Wyatt apagó sin piedad su frágil rayo de esperanza. Incluso si fuera posible, Trash definitivamente no puede. Bueno, por supuesto que no lo estaba. Era un hecho, estuvo de acuerdo Jake para sus adentros. Ahora era más una cuestión de qué iban a hacer con este duende no muerto. Técnicamente, no he usado ninguno de los deseos, pero incluso si usara los 3, dudo que pueda devolverlo a la vida. Jake concluyó, pensando que era una pérdida de tiempo. Un escaneo a través de su sentido mental le dijo que tanto su cuerpo como su mente estaban irreversiblemente dañados. Podía encontrar una manera de restaurar el cuerpo, pero su mente era como un vegetal. Incluso si su alma fuera reparada de alguna manera, uno tenía que preguntarse seriamente qué quedaría de la basura original. Está muerto. Muerto para siempre. Jake declaró rotundamente mientras movía al adolescente a su almacenamiento espacial. No quería albergar falsas esperanzas. Carmín sabía en el fondo que esperaba demasiado y no lo contradijo. Por cierto, ¿no nos faltan algunas personas? Van Mott comentó mientras descorchaba una botella de licor casero. Ahora que lo mencionas. Entonces hizo clic. Ginny y Ruby. Hacía tiempo que no sabían nada de ellos.
Afortunadamente, Jack recordó haber dejado al hada en un lugar seguro cercano. El Oracle Shield que la protegía debió haberse desactivado hace un tiempo, pero eso no impidió que se pusiera furioso al ver la disminución de su fortuna de Iser. Después de todas esas peleas, solo le quedaban 190 B y algunos puntos. Como era de esperar, cuando sacó a Min Min del fondo de su pozo, una hada roja enojada saltó de su prisión de aleación líquida y se abalanzó sobre su rostro, luego comenzó a golpearlo furiosamente con sus diminutos puños. Para Jack, estos golpes dolían incluso menos que las gotas de agua de una suave lluvia y la dejó desahogarse sin resistirse. Eso dejó la condición de Ruby para ser revisada. De acuerdo con su dispositivo de Oracle, ella todavía estaba viva y su estado de Oracle indicaba que había resultado gravemente herida, pero sus HP se estaban recuperando rápidamente. Cualquiera que sea el resultado de su pelea, también había terminado. Jaque metió suavemente a la pequeña hada que resoplaba y resoplaba lista para la batalla en el bolsillo de su mascota, les dijo a los demás a dónde iba y decidieron sentarse y esperarlo. Se elevó en el aire y en un instante voló sobre la montaña detrás de la cual Ruby y los otros dos Warbird habían estado luchando. Cuando vio el paisaje devastado, su rostro no mostró sorpresa. Había esperado este nivel de destrucción desde el principio. De un vistazo vio los cuerpos de los dos no muertos, pero no a Ruby. Él frunció el ceño, pero de acuerdo con su dispositivo Oracle ella estaba cerca. Aterrizando cerca de los dos hombres seres, Jack se quedó mirando fijamente la carnicería. Los dos guerreros de mediana edad habían vuelto a su forma humana, pero las heridas de Trash no eran más que un rasguño a su lado. ¿Cuánto había que odiar a alguien para mutilar tanto su cuerpo? Además, no quería especular, pero claramente les faltaban algunas partes. ¿Sus instintos digestivos convirtieron a Ruby en un caníbal? Si es así, no tendría más remedio que matarla. Capítulo 712. Siguiendo a su Shadowgal, Jack voló de regreso por el sendero y encontró a Ruby unos minutos más tarde acurrucada contra un árbol en un pequeño claro lleno de flores, con las piernas pegadas al pecho y el rostro hundido en el regazo. Un rayo solitario de luz de luna había atravesado la espesa capa de nubes, derramando su brillo maravillosamente sobre la joven. Esta belleza etérea que brillaba a la luz de la luna habría conmovido al más mediocre de los pintores, pero Jack solo vio el encanto letal de una víbora. Cuando puso un pie en el suelo, una ramita se partió y Ruby se puso en pie de un salto y gritó: ¿Quién está ahí? Cuando reconoció a Jack, trató de ocultar su rostro rápidamente, pero ya era demasiado tarde. Una sola mirada fue suficiente para grabar esta escena inolvidable en su memoria para siempre. Un rostro hinchado y enrojecido, ojos rojos y húmedos, lágrimas parcialmente secas que corrían por sus mejillas y un semblante demacrado y perdido que él conocía muy bien. Pero sobre todo, por una vez el brillo plateado que palpitaba en sus pupilas no estaba a la vista. Su mirada se desvió inconscientemente a sus labios bermellones manchados de sangre. Jaque no necesitaba un dibujo para entender lo que había sucedido. Su suposición fue correcta. Ruby se había entregado al canibalismo. Lo siento, Ruby, pero necesito asegurarme de que puedas controlarte. Jack dijo con una cara inexpresiva, pero el tono de su voz no podría haber sido más escalofriante. Dependiendo de su respuesta, la mataría en el acto. Sintiendo su resolución, el brillo plateado en sus pupilas se encendió débilmente cuando su rostro se convirtió en la encarnación misma de la ira y el resentimiento. Sin embargo, inmediatamente después la joven sofocó sus emociones. Su parte digestor volvió a dormirse y el terrible sentimiento de vergüenza y culpa que amenazaba con abrumarla volvió rápidamente. Cansada y exhausta, se dejó caer contra el árbol que había elegido para meditar y afligirse, mirando las nubes oscuras por un momento, ignorando por completo la presencia de Jack. Este último no trató de apresurarla, esperando estoicamente que ella hablara. ¿Recuerdas nuestro primer encuentro? Preguntó de la nada, cambiando completamente de tema. Sus largas pestañas blancas revolotearon lindamente, una leve sonrisa floreció en su rostro impecable. Este equilibrio perfecto de ternura, belleza y vulnerabilidad era fatal para todos los hombres y fácilmente podía hacerles olvidar que la joven frente a ellos estaba lejos de ser inocente.
Jaque permaneció en silencio, contento de admirar sus hermosas curvas, mientras maldecía al que le había otorgado un cuerpo tan hermoso y sexy a una chica tan diabólica. Incluso su moderación, la forma en que se frotaba tímidamente la nariz, evitaba tímidamente su mirada, se colocaba un mechón de cabello suelto detrás de la oreja para calmar su inquietud. Cada gesto, incluso los más anodinos, eran terriblemente efectivos para tentar el corazón de un hombre. Combinado con su belleza angelical, incluso Jack se vio repentinamente abrumado por un fuerte sentimiento de compasión, una voluntad irracional de protegerla y cuidarla, pero también de conquistarla, de hacer el amor salvajemente mientras dejaba escapar todas sus fantasías sobre ella. ¿Estás tratando de encantarme? Jaque gruñó con desdén mientras reprimía los pensamientos retorcidos contradictorios que surgían espontáneamente desde lo más profundo de él. ¿Qué pasa si lo soy? ¿Qué pasa si no lo soy? Ruby se rió irónicamente mientras le lanzaba una indirecta acusatoria. Mi encanto es parte de mí. Solía ser feo y discapacitado. No importaba lo que hiciera, no podía seducir a nadie, en el mejor de los casos evocaba un sentimiento de amistad o simpatía, pero mucho más a menudo uno de disgusto. Nunca me quejé, nunca tuve envidia de esas mujeres deslumbrantes que no tenían nada que hacer más que estar vivas para seducir a los hombres. Su belleza era suficiente. Si eso no es suficiente, hombres y mujeres usan todos los medios a su alcance para seducir a la persona que aman. Está en nuestra naturaleza. Mis líneas de sangre, mi estadística de encanto, mis habilidades, son parte de mí y si te enamoras de mí, es porque te gusto o porque eres demasiado débil de mente. En cualquier caso, no puedes culparme. Jaque estaba realmente desconcertado por su razonamiento, pero eso no le impidió replicar con voz cáustica. ¿Es así como normalizas tus crímenes como digestor troyano? Diciéndote a ti mismo que hagas lo que hagas a los demás, ¿probablemente se lo merecen? Fue un golpe bajo, pero él no había venido aquí para darle flores. El rostro de Ruby se quebró, pero rápidamente recuperó la compostura, incluso sonriendo de nuevo. No. Tengo pesadillas sobre eso todas las noches, pero no puedo cambiar quién soy. Confesó con tristeza, mirando hacia atrás a la luna para ocultar la angustia en sus ojos. Pasé todo el año pasado tratando de volver a ser como era, pero solo está empeorando. Ya me había convertido en una persona despreciable hace un año, ahora solo soy un monstruo. En 1 o 2 años, si todavía estoy vivo, el supervisor del oráculo seguramente dará la orden de matarme. Jaque se sorprendió por esta revelación. Por lo que acababa de decir, el supervisor del oráculo de B842 estaba muy consciente de su condición y la estaba vigilando de cerca. En ese caso, el oráculo debe tener una razón para no eliminarla de inmediato. Expresando sus dudas, Ruby le respondió con gran molestia. ¿Crees que no lo sé? Conviértete en un digestor como yo y sabrás de inmediato que todo esto es una mierda. La información sobre el tratamiento de los digestores troyanos y corruptos en el universo espejo es un secreto muy bien guardado, pero la Tierra, el gobierno de la Unión ha podido obtener algo de inteligencia de sus conexiones. El general Raab incluso se unió personalmente a la línea del frente en B7 para obtener más información. Así que déjame dejarlo claro. 1. Todos terminamos traicionando al universo espejo. 2. Nos matan antes de que eso suceda. Si por algún milagro sobrevivimos, nos unimos a los digestores y nunca más se sabe de ellos, excepto de manera negativa. Mis síntomas ya se consideran avanzado. Al ritmo que estoy cambiando, no seré capaz de tolerar la existencia de ningún otro ser vivo que no sea de mi propia especie dentro de 1 año o 2. En ese momento, moriré. Jaque se quedó en silencio al enterarse de sus dificultades. La situación era más complicada de lo que había imaginado. El sistema Oracle no solo sabía muy bien quiénes eran estos evolucionadores corruptos, sino que también era despiadadamente eficiente y receptivo para eliminarlos al más mínimo desliz. Me preguntaste si recordaba nuestro primer encuentro. Jaque dijo de repente, su rostro serio. Siempre me he preguntado si nuestro encuentro fue una coincidencia o un evento planeado por el oráculo. ¿Recibiste una misión sobre mí cuando nos conocimos? ¿Y qué si lo hice?
Ella evadió con un toque de rosa en sus mejillas, la comisura de su labio se torció sin querer. Jake no pudo evitar sonreír, antes de inmediatamente fruncir el ceño. Nuestro primer encuentro, no tengo un mal recuerdo de él. Jack admitió honestamente mientras la miraba directamente a los ojos. Pero, la segunda, es desde ese mismo día que ya no confío en el sistema Oracle. Cuando me traicionaste después de que te salvé, no quería nada más que vengarme, hacerte pagar. Todavía lo hago, un año después. ¿Pero sabías que no te salvé por capricho? El oráculo me solicitó a través de una Ordeal Side Mission. Las pupilas de Ruby se contrajeron repentinamente al escuchar esta impactante verdad. Sin saber por qué, su corazón dio un vuelco en su pecho, un dolor inexplicable asaltó su mente. Entonces, la comprensión iluminó su rostro, aunque estaba aún más triste y avergonzada. Te traicioné, pero tampoco te perdoné por casualidad. Ella reveló de nuevo con más calma. El oráculo también me había ordenado que te perdonara. Como probablemente sepas, mi traición funcionó a tu favor en ese entonces. No puedo evitar preguntarme hacia cuál de nosotros el oráculo está más predispuesto. ¿Tú o yo? Evidentemente tú. Jake resopló con rencor. Cuando trataste de matarme esta mañana, estaba decidido a vengarme sin importar lo que costara. Si volví, se lo debes a la interferencia del sistema Oracle. Te hice mi esclavo, pero seas o no un envenenado. El regalo aún no se ha determinado. Esta vez Ruby no mostró sorpresa. No podía entender por qué él había regresado para salvarla cuando claramente la odiaba, y con razón. Ahora ella lo sabía. Con fines de lucro. Entonces, ¿no te agrado en absoluto? Bromeó bromeando, aunque en el fondo su ego de diva acababa de recibir un golpe. ¿Se supone que esto es una broma? Jake puso los ojos en blanco. ¿Ni siquiera un poquito? La joven sonrió con un puchero ofendido. De nada. ¡Qué hombre tan aburrido!, murmuró irritada. La tensión explosiva entre ellos había disminuido un poco y por un momento se sintieron como si hubieran regresado al día de su primer encuentro. Pero la siguiente pregunta helada de Jack los devolvió al punto de partida. Entonces, ¿puedes controlarte? No quiero un caníbal fuera de control en mi equipo. El brillo plateado hostil una vez más brilló en sus ojos, pero el abatimiento y la tristeza aún estaban allí. Jake no pudo evitar estallar en una risa burlona. ¿Notaste que a lo largo de nuestra conversación tus ojos permanecieron normales? Tan pronto como te pregunté si eras capaz de controlarte, comenzaron a brillar de nuevo. ¿Por qué? Capítulo 713. Contrariamente a las expectativas de Jack, Ruby no mostró ningún asomo de sorpresa. Contra todo pronóstico, sabía muy claramente por qué su parte digestor se había quedado en silencio. ¿Por qué otra razón sería consumida repentinamente por la culpa y el dolor? Sus músculos faciales se tensaron y relajaron repetidamente, reflejando el doloroso conflicto interno que se desarrollaba dentro de ella. Finalmente, un semblante desilusionado entre la vergüenza y el odio hacia sí misma se congeló en su rostro y respondió con tristeza. ¿Por qué he comido? Jake reflexionó sobre sus palabras durante mucho tiempo antes de que finalmente entendiera lo que le había estado molestando antes. Ruby se estaba comportando, reaccionando de una manera más humana, pareciendo más empática y muy consciente de las abominaciones que había cometido. Esto estaba en total contradicción con el comportamiento helado y cruel, casi psicópata, que había mostrado durante todo el día. A primera vista, y más por desconfianza, Jack había pensado que ella estaba tratando de adormecerlo con complacencia, de parecer más humana y lamentable de lo que era, para ablandarlo. Tal vez era así, pero al menos su angustia emocional no era fingida o su actuación había llegado a tal nivel que incluso podía controlar meticulosamente cada una de sus fluctuaciones espirituales. Una hazaña casi imposible. ¿Qué había cambiado desde antes? Le había dado un mordisco a los dos hombres águila, cediendo a sus instintos digestores. Los digestores tenían un nombre acertado y tenían un apetito insaciable. Sin embargo, eso no significaba que se atiborraran de nada y de todo.
Esto puede haber sido cierto para aquellos digestores de bajo nivel desprovistos de cualquier intelecto, pero tan pronto como comenzaron a desarrollar una pizca de inteligencia, también despertarían su propio sentido de la ambición junto con él. Esta ambición no era más que la continuación lógica de un instinto tan incontenible como su hambre. Es decir, el deseo de evolucionar. Jake siempre se había preguntado cómo resolvían los genes y los linajes de éter de sus presas para lograr esta elevación. La habilidad innata de los digestores era algo que la mayoría de los eteristas soñaban con poder lograr y, a excepción de los más eminentes de ellos que se encontraban en la cima del universo espejo, era una hazaña que nunca podrían emular. Aún así, cada habilidad extraordinaria tenía que tener su lado negativo. Digerir y reelaborar estas líneas de sangre para extraer la quinta esencia deseada debe haberles costado mucho esfuerzo y energía. Si esto era cierto para los otros digestores, también lo era para Ruby. La pura verdad, entonces, era que después de probar los dos Warbirds, la parte del digestor de Ruby había entrado en su fase de digestión, dedicando la mayor parte de su atención y energía a ello. La realidad era mucho más sombría de lo que esperaba. Ruby no se sintió culpable porque su humanidad estaba regresando, sino porque el digestor en ella estaba simplemente demasiado ocupado para preocuparse. Solo cuando sintió amenazados sus intereses personales se dignó volver a presentarse, suspendiendo momentáneamente su digestión. En otras palabras, mientras estés lleno, ¿puedes quedarte tú mismo? Jake resumió con naturalidad. Ruby negó con la cabeza y puso cara de arrepentimiento. No puedo. La comida normal no es un desafío para el digestor. Explicó con una mirada exasperada. Solo necesita hacer un esfuerzo serio cuando el alimento que consume contiene elementos nuevos o útiles para su próxima mutación. No es una cuestión de cantidad sino de calidad. Además, cada vez que termina su digestión, se fortalece. Estoy habla de eso en tercera persona, pero nuestras almas han estado fusionadas por demasiado tiempo. Cuando tienes hambre o sed, enojo o tristeza, nunca se te ocurriría que estas emociones no provienen de ti, sino de otra persona. En lo que a mí respecta, el digestor y yo somos uno y lo mismo. Cuando se complete el análisis del linaje de estos dos hombres pájaro, mi linaje se acercará un poco más a la perfección y mi personalidad se deteriorará un poco más. Mis habilidades digestivas también mejorarán, haciendo que mi fase humana sea cada vez más corta y tenue. El día que el brillo plateado en mis ojos se vuelve permanente, será el día en que el antiguo rubí ya no exista. Asterisco 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 asterisco. Unos minutos más tarde, Jack y Ruby se reunieron con el resto de sus compañeros cerca del convoy. Ninguno de los dos dijo una palabra en el camino de regreso, pero el tenue brillo plateado en sus ojos recuperó gradualmente su brillo, hasta que la vulnerable y cohibida Ruby se convirtió en solo un recuerdo antiguo. Jake se sentía ambivalente acerca de la joven. Se compadecía de ella, pero no tenía manera de ayudarla. Tenía varias ideas, incluso una bastante convincente, pero se negaba a creer que Ruby o cualquier otro Evolver a su alrededor no lo hubiera pensado primero. Había probado lo que corrupción podía hacer. Era un veneno implacable que incluso Rubo solo podía ralentizar. Una mente poderosa se corrompería más lentamente y, al avanzar más rápido que la corrupción, era teóricamente posible mantener la ventaja. Pero Ruby no estaba bajo la influencia de la corrupción. Su alma había sido corrompida desde el principio y la mitad humana de su mente se dejó influir fácilmente. Su verdadera voluntad no era confiable. En Mirror Universe había muchos tipos malos. E incluso sociópatas, cuya mentalidad era tan horrible y sus crímenes tan imperdonables que la corrupción digestor no habría hecho ninguna diferencia. Después de pensar, actuar y vivir como un digestor durante tanto tiempo, era un milagro que su humanidad no se hubiera marchitado por completo. ¿Está todo bien? Al verlos caminar uno al lado del otro en silencio, Elduin inmediatamente entabló una conversación, pero Bahamut lo agarró firmemente del hombro para evitar que continuara. El elfo entonces notó la cara alarmada de Ginny que sobresalía del bolsillo de Jack y gesticulaba con la boca y las manos por todo el lugar para decirles que no insistieran. ¿Qué hacemos ahora? No queda nadie a quien salvar.
Bammot pronunció mientras sacudía desesperadamente su frasco vacío de alcohol sobre su lengua sin éxito. Y Norton no ha regresado. Probablemente esté muerto. Carmine mencionó solemnemente mientras miraba fijamente a los ojos de Jack. Parecía haberse recuperado de la eliminación de su hermana, pero había borrado los últimos rastros de frivolidad en ella. La forma en que hablaba y actuaba ya no era coqueta. Jack dudó por un breve momento, y luego habló, dando a los jugadores del equipo una mirada significativa. Vamos a lo Dumballs. Nuestra misión no ha terminado. Si nos damos por vencidos ahora, nuestra calificación será terrible. Jack, Ruby y Carmine compartieron la misma ira y frustración por esto. Habían corrido grandes riesgos, pero se habían convertido en los peldaños de otra persona. La ironía de esta farsa fue que este ejército de muertos vivientes fortaleció a Laudarkvik y, por lo tanto, teóricamente trabajó a su favor. El problema era que su ordalía misión no requería que trajeran la victoria al imperio, ni que eligieran un bando. Se evaluaría su desempeño, pero eso es todo lo que sabían. Sin más detalles, debía interpretarse como dar lo mejor de sí. ¿Habían hecho todo lo posible? Todavía estaban en condiciones de luchar, así que no. Iré contigo esta vez. Wyatt proclamó de manera autoritaria y resuelta rechazando la más mínima negativa. Él era el único que no tenía que venir. Todavía tenía la noche para prepararse, pero no podía arriesgarse a perder a otro camarada. ¿Dónde está Serena?, preguntó Jack, recordando que ella había estado saliendo con ellos antes en Laudarkvik. La dejé en la posada. El vampiro rubio se encogió de hombros con frialdad. Jack suspiró para sus adentros. Habría apreciado alguna ayuda extra. Vámonos entonces. Espera. ¿Y no nos piden nuestra opinión? El elfo se quejó agitadamente. ¿No fue suficiente lío para ti? Jack, cuyos pies ya habían dejado el suelo, se volvió hacia el Elduin y le respondió con una voz llena de desprecio. No salvé a nadie. ¿Cómo puedo estar satisfecho? Luego se elevó en el aire, despegando en la distancia con varios estampidos sónicos. Esta vez fue Ruby quien llevó a los demás con su telequinesis, pero no dejó caer a nadie a mitad de camino. La digestión no había terminado y esa era la única razón por la que Jack estaba dispuesto a correr ese riesgo. Además, Wyatt estaba allí para apoyarlos. Si el enemigo no podía usar ultravioleta, Vampire Progenitor era básicamente un jefe invencible. Solo los nativos de rango S y algunos jugadores destacados representaban una amenaza para él. Sin paradas, solo tomó unos 10 minutos llegar a Lodumballs. A medida que se acercaban a Lodumballs, las nubes Kyonjelonimbes que oscurecían el sol comenzaron a diluirse y los rayos del amanecer comenzaron a brillar a través de las nubes tumultuosas con una frecuencia cada vez mayor. Después de volar más allá de otra montaña, Jack reconoció el bosque de Wilderness donde se había encontrado con Trash, y luego, segundos después, vio la ciudad en llamas, o más bien lo que quedaba de ella. Imagine una ciudad tan grande como Londres sitiada por todos lados por un ejército Wengol de más de 600. 000 era un espectáculo tan escalofriante como apasionante. Era lo que se había preparado mentalmente para ver. No fue lo que vio. En cambio, se le reveló un espectáculo mucho más terrible. Ruinas humeantes hasta donde alcanzaba la vista, enormes cráteres que medían de 100 a 1500 metros de diámetro salpicaban el campo de batalla y habían atomizado toda su infraestructura, así como a los que luchaban dentro. Gritos espeluznantes resonaban incesantemente tanto en las ruinas de la ciudad como en el enorme ejército Wengol y Burching que había en el exterior. Jack casi deseó por un momento que el plan de Lich hubiera fallado y que solo tuviera que matar a los Wengols, pero una mirada a ellos humedeció su espíritu. Esos Wengols y Burchins que luchaban no estaban vivos. Solo había una marea de muertos vivientes que se extendía hasta el horizonte. Capítulo 714. Mierda. Esto es una locura. Jack se quedó boquiabierto ante la visión apocalíptica. Un vórtice galáctico comenzó a brillar detrás de sus pupilas cuando activó sus ojos de Mirtarian y cada movimiento, energía, fluctuación etérica y espiritual en el campo de batalla fue capturada por sus ojos.
Su cerebro recibió y analizó estoicamente la gran cantidad de datos entrantes, y se procesó y cristalizó cualquier detalle que pudiera haberse perdido. Unos segundos después, Jack exhaló profundamente, su rostro era un modelo de pesimismo. Lodumbal se ha perdido, pero aún quedan algunos supervivientes. 3 kilómetros al este, en lo alto de una colina, varios cientos de guardias protectores wengoles protegían a su gran jefe general como tigres rabiosos. Su nivel todavía estaba un poco por encima del de Ursul y su brigada de élite, y su ferocidad solo era igualada por el odio rabioso que tenían por sus antiguos hermanos que se habían convertido en no muertos y actualmente los atacaban en masa. Cualquiera que haya sido el plan para derrotar al ejército wengol, se había vuelto loco. A pesar de lo lejos que estaba, Jack podía sentir la abrumadora presencia del titánico wengol a lomos de su igualmente enorme corcel Burching, cada uno de sus barridos balanceos derribando a cientos de no muertos de un solo golpe, incluidas sus antiguas élites. Tan alto como un edificio de 6 pisos, este extraterrestre con piel de calamar púrpura oscuro se destacaba entre sus seguidores. Su larga barba blanca tentacular y sus 3 ojos llorosos eran tan fríos que podrían congelar un río de lava con una sola mirada. Su azagaya y su armadura estaban forjadas completamente con una aleación de mitrilo y oricalco, y ninguna flecha o hechizo enemigo podía dejar un rasguño. Inscripciones rúnicas recorrían cada pieza de su equipo, envolviendo su gigantesco cuerpo con múltiples halos defensivos de diferentes propiedades. Algunos aceleraron su regeneración, otros su defensa y reflejos. Por último, además de tener un equipo que bordeaba los límites tecnológicos y materiales de Wanot, el alienígena tenía una masa, fuerza y constitución física varias veces mayor que la de Norton en su forma de gorila demoníaco. Este jefe general fue el tanque definitivo. Además de su montura, un gigante burchín que se asemeja al centauro lagarto de las leyendas, pero en el lado obeso. Su parte delantera con forma de lagarto también empuñaba una enorme alabarda cubierta de llamas negras y cada golpe enviaba deflagraciones ensordecedoras que consumían todo a su paso. Así que esto es contra lo que Laudarkvik nos envió a luchar. Jake reflexionó en su mente mientras luchaba por contener su indignación. Incluso si Aisling y sus 26 mutantes de élite hubieran logrado derrotar de alguna manera a ese ejército de 600,000 efectivos, ese alienígena los habría derrotado. En el escenario más optimista, habrían escapado ilesos, pero se habrían quedado sin nada. Nadie se habría salvado y la misión de retomarlo Dumbals habría sido un fracaso total. Y, de hecho, Jack reconoció a varios mutantes del guardaespaldas de Aisling entre los no muertos. Ellos también estaban tratando de derribar a este invencible wengol, pero cuando uno de ellos se acercó demasiado, un espectacular golpe de Asegai destrozó la mitad de sus huesos y órganos, llevándolo al reino venidero. Si no se hubieran convertido en no muertos, habrían quedado incapacitados hace mucho tiempo. Además de estos muertos vivientes, también había humanos, espectros y otras especies humanoides que intentaban derribarlo, bombardeándolo con hechizos devastadores y otras desventajas diseñadas para debilitarlo. El wengol y sus guardias se vieron obligados a retirarse, paso a paso. Sin embargo, Jack no se sentía en absoluto como si este último general estuviera a punto de caer. Con siniestra indiferencia, continuó empuñando su azagaya, cortando brutalmente a cualquiera que se interpusiera en su camino. A pesar de los mejores esfuerzos de estos no muertos para derribarlo, se estaba retirando lenta pero segaramente hacia el desierto hacia Kinchod. Sintiéndose espiado, el general wengol lo fulminó con la mirada, atravesándolo con sus 3 ojos descoloridos, y Jack sintió como si lo hubiera alcanzado una bomba nuclear. Se le erizó el pelo y se puso en posición de combate, pero cuando estuvo listo para un contraataque mortal, el alienígena invencible ya había desviado la mirada hacia la marea de wengoles que bloqueaba su camino. Ada-Ol, Puff. Es el nativo más poderoso que he conocido desde que llegué a Wanot. Jake suspiró. Cuando cayó en la cuenta de que era la segunda vez en menos de una hora que pronunciaba esta frase, volvió a suspirar. Realmente espero no tener que decir esa línea otra vez. Jefe, Hawangol el Biel 90. Bien, este wengol podría seguir con su vida y regresar a casa en paz. Jake no lo detendría. Como si pudiera de todos modos. Ese sufijo de, jefe,
hablaba más que suficiente sobre el poder del tipo. El dispositivo de Oracle no usaba ese adjetivo a menudo, pero cuando lo hacía, podía estar seguro de que el enemigo frente a él era una anomalía entre su clase. Jake había experimentado personalmente lo que era conocer una versión de jefe de sí mismo y sabía qué esperar. Si volvía a encontrarse con este clon, correría como el demonio. En cuanto a Aisling y los refugiados. Jake entrecerró los ojos, acercándose al bastión en ruinas en el corazón de la ciudad en ruinas. La anciana archidiácono que había luchado tan valientemente antes yacía sobre su propia sangre, con el rostro congelado en una súplica de terror. El joven aventurero de rango S que luchaba con un estoque yacía en uno de los pocos cráteres fuera de la ciudad, pero milagrosamente no se había unido a las filas de los no muertos. Tal vez todavía estaba vivo. La mayoría de los refugiados bajo la protección del archidiácono y sus paladines habían perecido, pero Jack reconoció a varios mutantes de la guardia de Aisling entre ellos, protegiendo incondicionalmente a los que quedaban. Cada uno de ellos estaba cubierto de heridas supurantes, rodeados de muertos vivientes, jinetes huengoles y humanos y espectros. Una vez más, los refuerzos que se suponía que los ayudarían los habían traicionado. En ese caso, Jack comenzó a buscar activamente a Aisling y sus otros compañeros de escuadrón con Oracle Scan, y con el análisis de 11 y su aguda vista, pudo armar la batalla. Sus ojos se lanzaron de un cráter a otro, hasta que se adentraron en las profundidades del bosque de Wilderness. Sus ojos de Mirtarian brillaron cuando vio varias diminutas figuras sombrías en la distancia. «Así que ahí es donde estás». Gruñó, su corazón latía con aprensión. ¿Realmente vamos a ir allí? Ginny murmuró ansiosamente cuando lo encontró mirando el vasto bosque donde las auras monstruosas chocaban con extrema crueldad. Jake necesitaba sus ojos para detectarlos, pero dado que los Min-Mins eran seres semi-espirituales, ella era particularmente sensible a todo lo sobrenatural. Esto fue aún más cierto para los Blumenmans que se especializaron en inteligencia. Justo cuando Jack estaba a punto de irse, Ruby y sus otros compañeros salieron de las nubes detrás de él. Al ver el alcance del derramamiento de sangre, tuvieron la misma reacción de sorpresa que él. Especialmente cuando vieron cuán pocos de los guardias mutantes de confianza de Aisling aún estaban vivos. «Voy a ayudar a Aisling. Ruby, ven conmigo. Wyatt, te dejaré salvar a los que aún pueden ser». Jake instruyó bruscamente. «No te arriesgues. Si eso no es posible, solo salva a los mutantes y paladines restantes y vete». El Dwin y Van Mod fruncieron el ceño ante sus órdenes, pero no protestaron. Dependía de ellos demostrar que estaba equivocado. Wyatt y Carmine, en comparación, cumplieron sin quejarse. «Déjame manejarlo». El progenitor vampiro declaró gravemente, un destello vengativo ardiendo en sus ojos rojos. «Haré que todos los responsables de la muerte de Lily paguen con sangre. No permitiré que vuelva a ocurrir un error así». «Está bien. Cuento contigo». Jake asintió mientras se elevaba hacia el cielo con Ruby a su paso. «Sígueme». Wyatt ordenó lacónicamente una vez que Jack y Ruby se fueron. Sin ellos, no podían volar y cayeron en picado al suelo. Con Wyatt a la cabeza, se infiltraron fácilmente en la ciudad y comenzó una nueva ola de asesinatos bajo la supervisión del Vampire Progenitor. Mientras tanto, Jack y Ruby llegaron a su destino. A medida que se acercaban a la zona de batalla, los choques e impactos del aura que Ginny estaba captando se hicieron cada vez más claros, incluso para Jack y Ruby. Y luego, finalmente, estuvieron lo suficientemente cerca, y su aguda visión les permitió discernir claramente la tragedia que se estaba desarrollando. Docenas de kilómetros por delante de ellos, en el corazón de Wilderness, una constelación cegadora de estrellas iluminó repentinamente el cielo del amanecer, dispersando instantáneamente la gruesa capa de nubes oscuras que oscurecían el sol. Un rayo deslumbrante conectó cada estrella, formando un patrón psicodélico en el espacio, y luego, cuando todas estuvieron conectadas, una columna de luz del tamaño de una montaña golpeó la Tierra con el poder explosivo de una bomba SAR. Simultáneamente y en respuesta a este golpe, una cúpula de agua tan grande como Lodumbal se formó sobre el bosque, interceptando el pilar.
Una estructura de metal igualmente grande que se asemeja al caparazón de una tortuga surgió de debajo de la cúpula acuosa, empujando el agua hacia el cielo. Al entrar en contacto con la estructura metálica, la cúpula de agua se convirtió en un gigantesco cuenco de cristal tan duro como un diamante. La columna de luz golpeó la doble cúpula de metal y cristal, generando una devastadora onda expansiva que derribó árboles en 10 kilómetros a la redonda. Pero la cúpula aguantó y la luz se difractó dentro del cristal como si los rayos acabaran de penetrar un prisma, antes de refractarse en todas direcciones, desviando su potencial destructivo hacia otros objetivos. Tan pronto como el pilar de luz y las constelaciones en el cielo comenzaron a oscurecerse, el domo defensivo se agrietó en su centro, y una hoja gigantesca tan larga y ancha como una nave espacial surgió. La energía invisible que la rodeaba atravesó el tejido mismo de espacio. La figura solitaria que flotaba majestuosamente en el cielo en medio de su constelación no tuvo tiempo de reaccionar y fue destrozada violentamente por esta espada tiránica de energía. Puchi. La hoja desintegró el hombro de Jake y la mitad de su torso izquierdo en su lugar. Cuando reapareció en el bosque en su ubicación anterior una fracción de segundo después, las dos personas que acababa de salvar se derrumbaron en el suelo inconscientes frente a un Ruby estupefacto. Capítulo 715. ¿Qué acaba de pasar? ¿De dónde diablos vinieron? Ruby gritó en estado de shock antes de quedarse en silencio al notar la gravedad de sus heridas. 2. Jake se echó hacia atrás, vomitando una copiosa cantidad de sangre que manchó su armadura, y cayó sobre una rodilla por un mareo temporal. Su rostro se contorsionó horriblemente por el dolor y Ruby notó de inmediato que su hombro izquierdo y su torso desintegrados no se estaban regenerando. Peor aún, no dejaban de sangrar, un flujo constante de sangre se derramaba por el suelo. Usando sus propios ojos de Mirgenian, detectó múltiples hebras de energía afilada girando caóticamente a través de sus heridas y anulando la coagulación. Los dos individuos que Jack acababa de rescatar sufrían el mismo tormento, pero aunque sus heridas eran menos preocupantes, su condición era en realidad mucho más grave. Una de estas personas obviamente era Aisling, la líder de los mutantes, pero ella estaba en un coma profundo, sus signos vitales eran tan débiles que podían apagarse en cualquier momento. No había sido contaminada por la energía cortante que estaba devastando las entrañas de Jack, pero hacía tiempo que se había desangrado hasta morir. Debido a su naturaleza única, no había perecido, pero se le estaba acabando el tiempo. El segundo individuo era un hombre eterno que brillaba como una estrella en el firmamento. Un astral. Mientras lo cargaba, su cuerpo parecía insustancial, tan vaporoso como una voluta de humo, pero cada pizca de gas estaba cargada de una tremenda energía. Un ser de energía. Sin embargo, no fluyó entre sus dedos cuando lo apretaron, lo que le permitió a Ruby cargarlo fácilmente en su espalda. Lo más probable es que haya sido él quien convocó al pilar de luz para salvar a Aisling. Sin su intervención, ella habría muerto hace mucho tiempo. El dispositivo Oracle lo identificó como Aint, un astral de nivel 91. Tal poder. Solo podía ser el líder de la facción astral. Sus circunstancias eran tanto motivo de regocijo como de terrible preocupación. La buena noticia era que aparentemente estaba del lado de Aisling, dispuesto a arriesgar su vida para salvarla. Aparentemente, la conducta de los espectros no tenía nada que ver con él. La mala noticia era que incluso un ser inmortal existente desde la última reiteración de Wanot había terminado en este estado. Cada nivel del cuerpo espiritual fue significativamente más difícil de alcanzar que el anterior, y la brecha entre dos niveles superiores se amplió exponencialmente. En el nivel 91, el espíritu de Aint era probablemente 10 veces más poderoso que el de Aisling y su nivel 82. Ni siquiera ese poder había sido suficiente. Sus heridas eran más parecidas a las de Jack, y aunque no tenía agujeros en su cuerpo, el astral estaba continuamente atormentado por docenas de energías en conflicto e impresiones espirituales de diferentes tipos, que requerían toda su concentración para no implosionar. Para contrarrestar el peligro, estaba quemando la energía de su cuerpo astral a un ritmo vertiginoso, las estrellas dentro de él parpadeaban muy débilmente. Ruby, llévanos y vete. Ahora, Jack ordenó bruscamente. El brillo plateado en sus hermosos ojos nacarados brilló vibrantemente por una fracción de segundo,
pero cuando Ruby notó que docenas de auras aplastantes se derretían sobre ella, dejó de vacilar y cargó a los 3 heridos sobre su espalda antes de volar a toda velocidad sin mirar atrás. Mientras Ruby avanzaba como una estrella fugaz, las monstruosas firmas de energía que estallaban detrás de ella se volvían más y más aterradoras a medida que se acercaban. Lanzando solo una mirada curiosa, los ojos de la joven se abrieron cuando vio que los árboles eran arrancados de raíz por miles por la explosión de su paso. Joder. Jaque, no voy a ser capaz de dejarlos atrás. Tenemos que dejarlos ir. Ellos son los que quieren. Jaque, que se estaba concentrando en sus heridas con los ojos cerrados, los abrió de golpe y tosió otra rociada de sangre cargada con energía mutiladora y gruñó. ¿De verdad no tiene solución? Si cierto caballero no me hubiera obligado a desperdiciar todo mi éter, entonces tal vez. Ruby gruñó a regañadientes. Eres el hombre del dinero en este momento, así que asume la responsabilidad. ¿Qué te hace pensar que me queda algo de éter? Jaque rió burlonamente antes de ser atacado por otro maldito ataque de tos. Ya había ingerido un galón de sangre de digestor de rango 8, pero no parecía tener mucho efecto. Por favor. A mí no. Ruby se burló antes de gritar ansiosamente cuando vio que unas 30 figuras aparecían a menos de media milla de ella, no estoy bromeando. Si no encuentras una solución ahora mismo, vamos a morir en unos pocos segundos. Jaque frunció el ceño con una mirada sombría y dijo de mala fe, déjamelo a mí. El purgatorio oculto en su Ether Soul Core emergió de su glabela nuevamente, y una ráfaga de luz más tarde los transportó a la cabina de una enorme nave espacial, un acorazado interestelar del consorcio de 7ª generación diseñado para la Inquisición. Ruby parpadeó desconcertada, pero después de presenciar el potencial insondable de su sueño del purgatorio, le resultó difícil sorprenderse. 11. Te dejaré pilotar la nave. Jaque autorizó mentalmente. De acuerdo, el piloto 11 se une. Vitoreó antes de fusionar su conciencia con la IA de la nave. Numerosos destellos de control y pantallas holográficas aparecieron por toda la habitación y el zumbido del encendido del motor hizo rugir a la nave. Aférrate. La nave aceleró bruscamente, pasando de 0 a 10,000 G en un instante, pero la gravedad artificial de la nave redujo el peligro para los pasajeros a un nivel tolerable. De lo contrario, solo Jack y tal vez Ruby habrían sobrevivido con heridas graves. Esta velocidad insana tuvo una terrible compensación. Se suponía que ninguna nave debía volar a la velocidad de la luz a través de una atmósfera planetaria. Las fuerzas de fricción eran simplemente demasiado altas y ningún barco, ni siquiera uno blindado, podría soportar tales tensiones. La nave espacial era solo una ilusión del purgatorio y, como tal, podía mantenerse indefinidamente, pero su robustez era la misma que la versión original. Para mantener la ilusión durante esta breve aceleración, se consumieron más de 20 B de puntos de éter en un instante. En un instante, el barco y su ardiente proa resurgieron sobre Lodumbals, su enorme sombra cubrió el último bastión que quedaba en la parte centro-norte de la ciudad. Wyatt y su escuadrón, los mutantes de confianza de Aisling, los paladines y los pocos refugiados que quedaban, todos miraron hacia arriba en estado de shock, olvidándose momentáneamente de pelear. Wyatt y Carmine se sorprendieron cuando reconocieron el diseño de la nave, pero permanecieron en guardia. Para los refugiados que ya estaban al borde de la desesperación, fue solo una visión de pesadilla. Solo los Wengols no muertos continuaron luchando despreocupados, causando la muerte de varios luchadores distraídos. Cuando la voz amplificada de Jack resonó a través de la fortaleza mientras la plataforma de abordaje descendía como un puente levadizo, Wyatt y Carmine finalmente se sintieron aliviados, pero sus primeras palabras los desanimaron rápidamente. Sube a bordo ahora o muere. Tienes 10 segundos. Wyatt y sus compañeros procesaron la información al instante y con un acuerdo tácito procedieron a transportar a los refugiados a una velocidad sobrehumana, saltando como langostas al barco con docenas de refugiados a la espalda. Ruby y Jack también vinieron a ayudarlos y se alarmaron cuando vieron sus heridas. Los guardaespaldas de Aisling y los paladines restantes estaban un poco confundidos, pero al ver la rápida reacción de sus estimados ayudantes, también se alarmaron.
Ellos también comenzaron a recoger refugiados y soldados demasiado frágiles para saltar tan alto. Para ahorrar tiempo, Jack estrelló sin contemplaciones la nave contra la fortaleza ya maltratada y se derrumbó instantáneamente como un castillo de naipes. Se había asegurado antes de que no quedara nadie dentro. Antes de aterrizar, activó el sistema defensivo de la nave y múltiples cañones de plasma y otros misiles teledirigidos derribaron a todos los no muertos en un radio de medio kilómetro. Impresionante. Ginny pió desde el interior de la nave. ¿Por qué no usaste esa arma antes? La pregunta era inocente, desprovista de malas intenciones, pero el rostro de Jack se puso feo cuando recibió esta indirecta. Su orgullo y tacañería simplemente le habían impedido hacerlo. Si lo hubiera convocado desde el principio, podría haber embestido la nave directamente a través del Alpha Borrego. ¿Quién sabe a cuántas personas podría haber salvado con ese tiempo extra? Pero la realidad era igual de cruda. Jake solo había convocado a esta nave durante unos segundos, pero su uso intenso ya había quemado 25 B de puntos de éter. Activar sus armas fue fácil, pero la energía utilizada para las municiones fue impulsada por su ISER. No importa cuánto quisiera, todavía era un último recurso. 7 segundos después de que Jack y su nave aparecieran, Wyatt y el resto finalmente entendieron por qué su tono era tan urgente. El estruendo de un trueno resonó en la distancia y vieron un enorme tsunami rodar desde el borde del desierto. La ola casi tocaba las nubes. Los 6 mutantes que quedaron del guardaespaldas de Aisling maldijeron en voz alta cuando reconocieron a los recién llegados. Esos bastardos. Hijos de puta traicioneros. Jake no dijo nada, pero también había 29 generales huengoles entre ellos. Las figuras encapuchadas que se acercaban eran una minoría, pero una de ellas estaba al aire libre, sus polainas doradas y su capa roja lo hacían particularmente llamativo. Abiques. Una mujer mutante apretó los dientes, con los ojos inyectados en sangre por la ira. Ahora entiendo cómo derrotaron a Aisling. ¿Dónde está Aang? Otro mutante anciano gruñó con una cara sombría. Espero que él tampoco nos haya traicionado o estamos realmente jodidos. Trae tu jodido trasero aquí o muere. Jake ladró bruscamente mientras empezaba a cerrar el puente levadizo de abordaje desde el interior de la cabina. Los guardias de Aisling cerraron la boca de inmediato y se apresuraron a entrar en el barco, la cubierta se cerró con un ruido sordo detrás de ellos. Luego, el acorazado despegó rápidamente en el aire y con un van desapareció entre las nubes, dejando a sus perseguidores en el polvo. Capítulo 716. Unos segundos después, la nave emergió a las afueras de Laudark Peak, al borde de un valle resguardado de miradas indiscretas para no alertar a la ciudad. La enorme nave espacial aterrizó sin hacer ruido y los pasajeros en el interior vitorearon de alegría. Sin embargo, Jack estaba más de humor para llorar. La velocidad de este viaje Lodumvals Laudark Peak solo fue igualada por su costo de éter. 80 B en puntos de éter era lo que el purgatorio había quemado para alimentar los propulsores de la nave y apoyar la ilusión, puesta a prueba por la fricción atmosférica. En este momento, le quedaban poco más de 100.000 millones de puntos de éter. Es decir, menos de una cuarta parte de la cantidad de ISER con la que había comenzado. Y la prueba solo había estado ocurriendo durante un día. Jake respiró hondo mientras revisaba sus ahorros. De ahora en adelante, el ISER que le quedaba debería reservarse para situaciones de vida o muerte. Pero de manera más realista, tenía que encontrar una manera de restaurar el éter gastado y poner en marcha algunas soluciones para no depender tanto de él. Los eventos de esa noche habían sido traumáticos e inolvidables en más de un sentido. No quería volver a experimentar ese sentimiento de impotencia, pero ahora que tenía tiempo para reflexionar en silencio, también sabía que con el contexto de las pruebas, tales situaciones estaban destinadas a volver a ocurrir. Todo lo que podía hacer era aprovechar al máximo su tiempo para prepararse para esos días sombríos. Mientras Jack recordaba el purgatorio en su Ether Soul Core frente a los estupefactos supervivientes, Ruby, Wyatt y los mutantes veteranos vigilaban el cielo del sur en busca de cualquier señal de sus perseguidores. Después de 5 insoportables minutos, el mayor de los guardias de Aisling respiró aliviado. Estamos a salvo por ahora.
Pero hasta que Aisling o Aint recuperen la conciencia, no podemos arriesgarnos a regresar a Laudark Peak. El viejo mutante les advirtió. Luego procedió a cotejar sus versiones de los hechos mientras escuchaba sus informes. Su rostro arrugado tenía las orejas puntiagudas y la piel gris azulada de los elfos de la noche, por lo que probablemente era mucho mayor de lo que sugería su apariencia. Su nombre era Rifalen y era el único de los 3 vice-líderes de la facción mutante que había sobrevivido a las batallas de la noche anterior. Se suponía que Norton estaba muerta, mientras que Tasee, la segunda vice-líder, una híbrida vampiro hombre lobo con la mayor capacidad de lucha después de que Aisling muriera mientras la protegía. O eso pensó. Dadas las graves heridas de Aisling y Aint, solo podía esperar que ella no hubiera sacrificado su vida en vano. En el fondo, el viejo mutante era mucho menos optimista. En realidad, un enemigo capaz de poner a Aint y a su líder en tal estado seguramente podría eliminar a Tasee en un santiamén. Tal vez incluso había sido emboscada y borrada antes de que pudiera sacar su espada. Como sospechaba Jake, tan pronto como llegaron a Lodumbals, Aisling, Aint y Apikes, los respectivos líderes de los mutantes, astrales y humanos en Laudark Peak, se vieron envueltos en una lucha mortal contra el jefe general del ejército Wengol. Era el gigantesco e inquebrantable guerrero Wengol que Jake había visto retirarse con sus guardias protectores. Los otros mutantes, humanos y astrales en sus escuadrones se habían apresurado a ayudar a los habitantes y soldados de Lodumbals bajo el mando de un vicelíder, mientras que el resto tenía la tarea de interrumpir y ralentizar al ejército Wengol. En cuanto a la batalla entre los 3 líderes de facción contra el jefe general de Wengol, había comenzado bien. La lucha estuvo equilibrada al principio, e incluso en gran medida para su ventaja gracias a la presencia de Aint a su lado, pero rápidamente se agrió cuando entró en juego la oscura conspiración de las otras facciones de Laudark Peak. Los muertos de ambos lados de repente comenzaron a resucitar, y muchas figuras encapuchadas y traidores dentro del ejército Wengol se movieron para atacar a generales, oficiales y otros guerreros de alto rango. Una de esas potencias valía 100 soldados ordinarios. A medida que sucumbían uno a uno y se unían a las filas de los no muertos, la velocidad a la que el ejército de Wengol estaba siendo reducido aumentaba exponencialmente. Al mismo tiempo, las tropas comunes, humanos o Wengol, caballos o Burching, cayeron en un frenesí asesino incontenible, hundiéndose irreversiblemente en la locura. Las élites capaces de detenerlos ya estaban demasiado ocupadas resistiendo sus malvados impulsos y enfrentando intentos de asesinato por parte de estos misteriosos enemigos para hacer algo para evitar esta catástrofe. En este punto, el general en jefe del ejército de Wengol obviamente no tenía el corazón ni el deseo de continuar luchando contra los 3 líderes de facción. Con un frustrado rugido de rabia, saltó a la refriega e inició un ataque total contra las figuras traidoras y encapuchadas que causaban estragos en su ejército. Pero quienesquiera que fueran estos enemigos, estaban bien preparados. Varios individuos sin pretensiones con sus capas gastadas inmediatamente se levantaron contra el tiránico Wengol, conteniéndolo fácilmente. Cuando Aisling, Aint, Apikes y sus guardias reconocieron las técnicas y auras de algunas de estas figuras encapuchadas, un sentimiento terrible se apoderó de sus corazones. Se habían jugado. ¿Para quién era? Tan pronto como la respuesta cruzó por sus mentes, se encontraron rodeados por docenas de enemigos. Rifalen, que luchaba lejos junto a los paladines de Lodumbals, estaba bastante seguro de que reconoció con su aguda visión al antepasado vampiro del clan Traja, pero también a Strudakix, el líder de los no muertos. Acorralados por estos formidables antagonistas, el trío había huido sin vacilar en dirección a Wilderness, con la esperanza de cambiar el campo de batalla allí para preservar a sus tropas y a los civiles que intentaban proteger. En cuanto al resto, Rifalen no podía estar seguro y tendría que esperar a que Aisling y Aint despertaran para llegar al fondo del asunto. Sin embargo, lo que sí sabía era que los humanos y Astral los habían traicionado en la batalla, pero no a todos. Algunos también se habían sentido profundamente conmocionados por la reversión de sus compañeros y muchos habían muerto con expresiones irreconciliables en sus rostros al ser apuñalados por quienes creían que eran sus amigos. Fueron estos ataques traicioneros imprevistos los que causaron la mayoría de las bajas entre estos mutantes. ¿De qué otra manera podrían haber muerto tan miserablemente?
Cada uno de estos 26 mutantes eran veteranos que habían acompañado y apoyado a Aisling durante su gobierno. Varían en nivel de 60 a 75 y cada uno era un pilar indispensable de su facción. Después de esta noche, solo quedarían 7 de ellos. Para los mutantes de Laudark Peak, esa fatídica noche pasaría a la historia como la noche que casi provoca su extinción. Fue una catástrofe de la que tendrían dificultades para recuperarse durante muchos años. Después de escuchar el informe de Jack y su grupo, el viejo mutante y sus 6 compañeros quedaron con el corazón apesadumbrado, llenos de un fuerte pesimismo sobre su futuro. Entonces, ¿cómo están? Rifalen preguntó poco después a Wyatt, quien estaba atendiendo a los 2 líderes que no respondían. El Vampire Progenitor se había ofrecido como voluntario para atender a los heridos. Con su taumaturgia de sangre, podía hacer algunas hazañas asombrosas de magia curativa. Fue particularmente efectivo en el caso de Aisling, a quien le habían drenado la sangre durante la batalla. Una gota de la sangre de Wyatt podía regenerar todo el volumen de sangre de un hombre común y, aunque era menos eficaz en Aisling, era mejor que nada. Su magia de sangre le otorgaba un control extremo sobre la sangre de las criaturas que entraban en su campo de percepción y, si quería, podía hacerlas explotar con un chasquido de dedos. Por supuesto, también podría usarlo para el bien. No puedo hacer nada por Aind, ya que su cuerpo no tiene sangre, pero Aisling debería despertarse pronto. El hombre rubio respondió con una sonrisa tranquilizadora. Necesitará mucha sangre humana para recuperarse, pero supongo que ya lo sabías. Con toda la esencia de sangre que usó, es un milagro que haya sobrevivido. Rifalen asintió con la mirada en blanco, dándose cuenta una vez más de lo cerca que habían estado del desastre. ¿Y Aind? ¿Cuáles son sus probabilidades? El viejo mutante cuestionó de nuevo, sus facciones tensas por la preocupación. Wyatt hizo una mueca de disculpa. Estas heridas son mucho peores que las de Aisling, no hay nada que pueda hacer. Si no fuera tan poderoso, habría muerto hace mucho tiempo. Necesita un tipo de energía para recuperarse que desafortunadamente no puedo proporcionar. Bueno, eso era decirlo suavemente. El astral era como una estrella neutral. Su brillo no era letal para los vampiros, pero Wyatt obviamente no tenía lo necesario para ayudarlo. Tal vez cierto sol andante podría. Déjame cuidar de él. Jack declaró en el momento perfecto mientras caminaba hacia ellos. Su hombro y torso desintegrados habían recuperado la salud, aunque estaba un poco más demacrado y pálido que antes. Un extraño brillo brilló en los ojos del vampiro, pero con mucho gusto accedió. Te lo confío. De repente, docenas de fuertes ondas de choque supersónicas resonaron en el cielo a varios kilómetros de distancia de ellos mientras todos en el valle se ponían rígidos. Al acecho, Elduin y otros mutantes treparon a la copa de un árbol para ver qué estaba pasando. Unos segundos más tarde, el elfo volvió a bajar y susurró sombríamente. Docenas de figuras encapuchadas acaban de volar a Laudark Peak. Por lo que has descrito, son los atacantes de Aisling y Aind. Perros bastardos. Uno de los mutantes escupió en el suelo. Su llegada acababa de disipar sus últimas dudas. De hecho, habían sido traicionados por sus aliados. Capítulo 717. Ginny, quédate con Wyatt y Carmine mientras yo atiendo a Aind. Jake articuló suavemente mientras tomaba a la pequeña hada dormida en su mano. Por un lado, estaba halagado de verla sentirse lo suficientemente segura en su bolsillo como para quedarse dormida, mientras que por el otro no podía evitar sentirse preocupado por su futuro con tan poco sentido común. Acurrucada dormida alrededor de su pulgar, que estaba usando como una gran bolsa de lona, Min Min murmuró palabras ininteligibles cuando le pidió que se quedara con los demás. Se necesitaron un par de movimientos suaves para despertarla de su siesta. Después de despertar, siguió bostezando con los párpados apenas abiertos y ni siquiera se dio cuenta cuando Jack la dejó caer en la palma abierta de Carmine, cuyos ojos brillaban maravillados como un amante de los gatos frente a un gatito súper lindo. Buena suerte, Ginny. ¿Puedes hacerlo? Jake sonrió contritamente cuando el vampiro comenzó a manosear al hada que ya se había vuelto a dormir.
El cansancio del hada podría haber parecido preocupante, pero una vez que uno recordaba que su constitución era solo 0,10 veces menor que la de un adulto humano, entonces todo tenía sentido. Desde su encuentro, Jack nunca la había visto dormir y dedujo que había llegado a su límite. Ahora que estaban a salvo, podía dejarla dormir a gusto. Ahora nos toca a nosotros. Jake pensó sin motivación mientras movía un dedo para levantar al líder astral del suelo con su telequinesis. Al verlo alejarse solo hacia el bosque con Astral desmayado, varios de los mutantes de élite, así como Rifalen, querían detenerlo, pero Wyatt los detuvo con frialdad. Si quieres que Ain't sane rápidamente, confía en él. Si insistes en seguirlo, no te detendré, pero puedo garantizarte que te arrepentirás. El progenitor vampiro les advirtió en un tono mordaz. Sintiendo su determinación y la insinuación de amenaza en su voz, los mutantes dudaron por un breve momento, pero finalmente accedieron. Muy bien. Pero si no regresan en una hora, iré a ver cómo están. Rifalen prometió severamente mientras agarraba la empuñadura de la espada en su cinturón. Carmín, que estaba jugando con el hada de al lado, puso los ojos en blanco con desdén ante la falsa bravuconería del viejo semielfo. Era claramente para apaciguar la inquietud de los otros mutantes. Jake, por otro lado, comenzó a correr tan pronto como se desvaneció en el bosque. Corriendo a toda velocidad, su cuerpo se hundió en el suelo y reapareció unos momentos después en una cueva subterránea que había localizado previamente con su Oracle Scan. La cueva era tan espaciosa como varias canchas de fútbol, exactamente lo que necesitaba para lo que planeaba hacer. Espero no estar equivocado. Jake se quejó mientras colocaba suavemente el astral en el suelo en el centro de la caverna. Esto funcionará. Once lo consoló alentador. El astral se alimenta de energía estelar y tu Ether Sun Core es como un sol artificial. Además, tú también necesitas recuperar tu fuerza. ¿Tienes razón? Jake hizo una mueca con una cara hosca. Es posible que haya vuelto a crecer su brazo y su torso, pero ahora estaban más débiles que antes, como si su línea de sangre hubiera retrocedido medio nivel. El resto de su cuerpo también estaba un poco más débil y eso fue el resultado de haber sido aplastado por ese gilipollas de Warrego. Incluso reducido a pulpa, Jack podría regenerarse fácilmente al depender de esta biomasa para obtener energía. Era más complicado cuando una parte de su cuerpo había sido aniquilada por completo. Después de curar a Ain't, necesitaré varios días para cultivar, regresaré a Laudark Peak más tarde. Finalmente se decidió después de sentarse con las piernas cruzadas frente al astral. Si el Ether Sun Core no funcionaba, Jack aún tenía el Purgatory Dream para curar a Ain't, pero esperaba no tener que recurrir a eso. Sus ahorros ya habían sufrido demasiado. Con un pensamiento, el Ether Sun Core apareció en el aire sobre ellos a una distancia segura, y Jack monitoreó cuidadosamente las fluctuaciones del astral, buscando cualquier cambio. Al principio era pesimista, pero a los pocos segundos de la aparición del sol artificial, la respiración entrecortada de Ain't se estabilizó y su luz dejó de oscurecerse. Funciona. Te dije que funcionaría. Once se rió entre dientes, tan complacido como él. Ain't, que había estado consumiendo su energía, finalmente recuperó la ventaja, y cuando Jack acercó el Ether Sun Core, la concentración de los rayos solares aumentó, acelerando aún más el proceso de curación. Con un flujo constante de energía, no había necesidad de extraer o purificar estos filamentos de energía extraños. Simplemente podría cancelarlos con su propia energía vital, como cuando un átomo de materia choca con un átomo de antimateria. Estas colisiones de diferentes energías causaron una segunda ronda de daño a su cuerpo, pero los rayos del Ether Sun Core inmediatamente compensaron la energía perdida. En cuestión de minutos, Ain't ganó esta batalla interna, pero su recuperación no terminó ahí. El astral abrió abruptamente los ojos, mirando hacia arriba para contemplar pensativamente el brillante mini sol sobre él, y luego su mirada eterna se encontró con la de Jack. «Culpable, ¿eres tú quien me salvó?», preguntó con calma, su rostro relajado. «Lo soy, o debería decir que mi Ether Sun Core lo es». Jake asintió, señalando el sol. No estaba realmente sorprendido de que el líder astral hubiera adivinado su identidad. En ese caso,
tienes mi eterna gratitud. Aint se inclinó con sinceridad. Si necesitas un favor, solo pídelo y si está dentro de mis posibilidades, te lo concederé. Jake se sorprendió por la promesa solemne del astral, pero pensándolo bien, no fue una sorpresa de un nativo de nivel 91 que tenía casi 1000 años. Evitando que el guerrero completara su arco, dijo apresuradamente. Mayor, no tienes que inclinarte ante mí. Te traté como hubiera tratado a cualquier otra persona. Otro de mis compañeros también está cuidando a Aisling. Aint se sorprendió momentáneamente por su reacción, pero con una ecuanimidad imperturbable finalmente accedió y se enderezó como si nada hubiera pasado. Tengo una pregunta. El astral de repente habló. ¿A dónde se ha ido el espíritu de tu sol? No siento ninguna conexión con él. Jack puso cara de perplejidad al escuchar la pregunta. Probablemente una cosa astral que solo ellos entendían. 11, ¿te suena esto?, preguntó mentalmente a su confiable IA. No estoy seguro. 11 admitió honestamente. Se dice en los registros del sistema Oracle que los astrales forman conexiones con ciertas estrellas y constelaciones distantes y derivan su energía y habilidades de su vínculo con ellas. Esta conexión trasciende el tiempo y el espacio y su constelación mágica está envuelta en secreto. Los astrals son considerados una especie esotérica en el universo espejo. Muy pocos eteristas han profundizado seriamente en sus misterios y la mayoría se ha guardado sus descubrimientos para sí mismos. Si las estrellas con las que se vinculan tienen un espíritu, entonces se vuelve más fácil de explicar. Aunque una estrella es una bola gigante de gas inorgánico, existe desde hace miles de millones de años, bañada permanentemente en el éter del sueño y alimentando muchos mitos. Los pensamientos de aquellos que creen en estos mitos y leyendas se acumulan, se estancan y hierven a fuego lento en el Dream Ether, lo que resulta en efectos impredecibles. Creo que si suficientes personas creyeran en la existencia de un ser imaginario, eventualmente podrían llegar a existir de verdad. Nunca subestimes la palabra sueño que va con Dream Ether. Tendemos a olvidarlo rápidamente, pero es igual de importante. Quizás bajo ciertas condiciones específicas una estrella puede desarrollar un espíritu, pero tomaría una densidad de éter relativamente alta y mucho tiempo. Tal milagro nunca podría haber ocurrido en tu universo natal. Ya veo. Jake pensó que entendía, pero era demasiado abstracto y remoto para que ellos se detuvieran. La teoría de 11, sin embargo, abrió un campo infinito de posibilidades. Jake ya sabía que el oráculo podía basarse en la historia y el folclore de los concursantes para diseñar sus Sordios Worlds. No sabía si el oráculo eligió un mundo adecuado de una lista muy larga, pero según 11, al igual que el tejido fluido en su tercera prueba, el tejido Dream Ether los unía a todos. En este contexto, ya no importaba quién llegaba primero entre el huevo y la gallina. Imaginar algo probablemente significaba que ya existía en alguna parte y viceversa. En este caso, ¿podrían existir dioses y otros seres fantásticos, nacidos de las creencias e imaginaciones de diferentes pueblos? Solo había que dar un paso para creerlo. Ahora que había captado aproximadamente el principio, podía responderle a Aint. Refiriéndose a la teoría de 11, explicó en palabras simples el origen de su Ether Sun Core, y el astral pareció aceptar su explicación. De hecho, el astral quedó asombrado al saber que este mini sol podría brillar así hasta el final de los tiempos. Si hubiera tenido tal objeto el día que comenzó a entrenar, solo el cielo sabía cuánto poder habría logrado hoy. ¿Puedes hacerme uno? Pagaré cualquier precio. Aint juró febrilmente cuando de repente invocó docenas de armas y armaduras brillantes de la nada. Los ojos de Jake se agrandaron ante la gran cantidad de armas. Cada uno era al menos un artefacto de éter avanzado. ¡Qué rico es este tipo! Lamentablemente, aunque se moría por recoger todas estas armas, no pudo aceptar la oferta. No puedo hacerlo, mi maestro me personalizó este y no está a la venta. Jake se disculpó torpemente antes de dar más detalles, pero tengo la esperanza de poder hacer uno yo mismo en los próximos meses. Si estás dispuesto a esperar, estoy abierto a venderte el próximo. Acuerdo. Aint saltó ante la oferta sin dudarlo. Y así terminó el primer encuentro entre Jack y Aint.
En un trato capítulo 718. Ain't no era del tipo hablador. Una vez satisfecha su curiosidad, se dedicó a su recuperación y Jack hizo lo mismo, decidiendo posponer sus propias preguntas para más adelante. Al final, fue el astral quien primero recuperó su estado óptimo. En ese mismo momento, el nativo emanó un resplandor abrumador, cada partícula de su ser rebosaba de energía. En comparación, Jack se sentía insignificante y no tenía nada que ver con la supresión debido a la discrepancia en el nivel de su cuerpo espiritual. Mientras que Jack confiaba en poder asesinar a un humano ordinario de nivel 90 con su inmensa ventaja de atributos, Ain't era un hueso duro de roer. Independientemente de su poderosa alma, este astral de casi 1000 años de edad se jactaba de tener habilidades raciales iguales o ligeramente superiores a las de un linaje de rango 10. Dados cuerpos espirituales iguales, Jack no necesariamente tendría la ventaja. El astral podría cambiar entre un estado físico y energético a voluntad, volviéndose virtualmente invulnerable a todos los ataques físicos, pero también a la mayoría de los hechizos y otras maldiciones que dependen de un cuerpo para expresar sus efectos. Como ser de pura energía, Ain't también tenía una tolerancia muy alta al calor y la radiación como Jack, pero también a la electricidad. Por último, pero no menos importante, su potencial evolutivo era casi ilimitado. Mientras existieran las estrellas a las que estaba conectado, nunca se quedaría sin energía y su poder y atributos seguirían creciendo. También podía derivar todo tipo de habilidades y hechizos de su magia de constelación, una magia de la que Jack no entendía mucho. Once trató de asegurarle que no todas las personas de astral eran como Ain't. Aunque todas las personas astrales nacieron iguales o casi iguales, eran una especie que otorgaba un gran valor al talento y la disciplina. Quizás más que otras facciones de Laudarkvik como los vampiros y los demonios. La habilidad de línea de sangre que permitía al astral conectarse con las estrellas conscientes de su elección era tan insondable como compleja, y requería una percepción y una fortaleza sobresalientes que no eran necesariamente innatas. La realidad era que menos de 1 de cada 10 astral podía establecer tal vínculo. La mayoría se conformó con juntar las migajas de luz que el sol de Wanot se dignó ofrecerles. En Laudarkvik, donde la luz del día dura menos de 2 horas al día, no fue una sorpresa que los astral fueran considerados la facción más débil después de los humanos. Si Ain't no hubiera mantenido el fuerte, habrían sido eliminados hace mucho tiempo. Cuando Ain't terminó su sesión de cultivo, Jack también terminó la suya. Su Bloodline aún no se había recuperado por completo, pero había recuperado el 75% de su poder de combate. El líder astral se puso de pie con gracia, sin prisa. La comisura de su labio se curvó en una sonrisa encantada y le dijo a su salvador: «Es hora de que regrese a Laudarkvik. Aisling finalmente está despierta». Jake no tenía intención de convencerlo de que se quedara aquí, pero no pudo evitar expresar sus dudas. Quienquiera que te haya puesto a ti ya Aisling en este estado también está en Laudarkvik. Le recordó a Ain't con circunspección. ¿Estás seguro de que quieres volver? Tengo que. El astral declaró inexpresivo. Y no es tan arriesgado como crees. ¿Por qué crees que montaron toda esta farsa para deshacerse de Aisling y de mí? Porque en Laudarkvik es mucho más complicado. En la superficie, todos somos aliados y votamos juntos en el Consejo sobre decisiones importantes para el futuro de la ciudad. Cada facción tiene sus aliados, o si no amigos poderosos, de lo contrario ninguno de ellos habría sobrevivido hasta ahora. En una nota personal, Saberie Sangrut, la líder del clan de demonios Sangrut y también la madre de Aisling, es una amiga de la infancia. Su padre, Grimvald Trakul, también era un amigo desde hace mucho tiempo. Fue sentenciado al descanso eterno por sus crímenes pasados. Eso casi causó la extinción de su clan, pero puede ser revivido desde dentro de su ataúd en cualquier momento con unas cuantas pintas de sangre. También me llevo muy bien con Kenwa, al que la gente llama el Rey León. Dejó su clan, pero es, con mucho, el hombre ser más poderoso de este planeta. Jake entendió su punto. No todos en Laudarkvik lo querían muerto y por eso tuvieron que tenderle una emboscada lejos de la ciudad en una guerra en la que su muerte podría justificarse fácilmente. Por la misma razón,
Aisling no tenía miedo de presentarse frente a esos mismos enemigos que acababan de intentar matarla. Si así era, entonces tampoco había razón para que él no regresara a la ciudad. Mientras la facción mutante y Aisling estuvieran vivos, él y sus camaradas nunca serían los objetivos prioritarios. Un momento después, Jack y Aint caminaron uno al lado del otro para unirse a los demás, pero Aisling los interceptó a mitad de camino. Aunque no lo demostró, interiormente estaba sorprendida por el buen humor del astral. No recordaba haberlo visto tan alegre en años. Abuelo Aint. Ella saludó cuando vio al nativo irregular. Me alegra que estés bien. El astro sonrió mientras le revolvía el pelo como se haría con los niños. A pesar de este tratamiento infantil, Aisling no se atrevió a rehuir y dejó que su cabello se alborotara sin pestañear. Cuando se cansó de meterse con ella, la joven se volvió hacia Jack y se inclinó exactamente como lo había hecho Aint antes. Gracias por salvarme. No hay mucha gente que se hubiera arriesgado tanto. Levantando la cabeza, le dio las gracias mientras lo miraba fijamente a los ojos y luego dijo, sé que es presuntuoso de mi parte preguntar esto después de reclutarte a la fuerza para esta misión, pero ¿cuáles son tus planes a partir de ahora? Después de lo que sucedió anoche. A mi facción le vendrían bien algunas manos extra. Pero entendería si estuvieras planeando irte. Sintiendo su vergüenza, Jack no insistió. Con 2 de los 3 vicelíderes fuera de escena y solo quedaban 7 mutantes de los 26 élites originales, su facción mutante era más vulnerable que nunca. No tengo intención de dejar la facción mutante. Jake finalmente respondió, lo que hizo que Aisling soltara un fuerte suspiro de alivio. Pero quiero un estatus que se adapte a mi talento y completa libertad. Mis objetivos no se limitan a Laudark Peak. Esta ciudad es solo una escala en mi camino. Oh, sí, olvidé que tú y tus camaradas son culpables. Aint comentó pensativo, acariciando su barbilla. ¿Entonces te diriges a la ciudad celestial? Jake asintió. Ese es de hecho mi objetivo, pero no hay prisa. Si vas a llevar a tus amigos contigo, necesitarás ser mucho más fuerte que eso. O un ejército. El astral señaló con un guiño a Aisling, quien se dio cuenta de inmediato. Buen momento, Laudark Peak también tiene la intención de luchar para ganarse su lugar en la ciudad celestial. La joven se rió entre dientes mientras hinchaba su pecho. Si te quedas en mi facción mutante, puedo prometerte que todos los mutantes a mi servicio lucharán lealmente a tu lado hasta la batalla final. ¿La batalla final? Jake se burló. Hablando de un trato de mierda. Aisling dejó escapar una risa incómoda cuando sintió su desdén. Obviamente, él entendía la situación tan bien como ella. Tal vez incluso mejor teniendo en cuenta su estado de culpable. Laudark Peak permanecerá unido en la superficie mientras haya enemigos capaces de amenazar su integridad. Aint explicó con frialdad. Las 9 facciones son poderosas, pero hay cientos de reinos e imperios en Wanoth. Comparados con ellos, las fuerzas de Laudark Peak son insignificantes, e incluso el imperio de retroceso así es solo un peón prescindible. Por lo tanto, hasta el último momento permaneceremos leales al imperio, mientras que el imperio también mantendrá tantas alianzas como sea posible. En caso de victoria, las alianzas mayores se romperán, seguidas de las alianzas menores, hasta que los compañeros y amigos de la misma facción comiencen a matarse entre sí. Es por eso que Aisling no puede prometerte el apoyo de su facción hasta el final. Porque los mutantes también terminarán matándose unos a otros cuando se den cuenta de que no hay muchos lugares en la ciudad celestial. La desesperación puede llevar a los hombres a cometer crímenes terribles y en este caso, su desesperación estará más que justificada. Para sobrevivir, no tendrán otra opción. ¿Cuántos lugares hay en la ciudad celestial?, preguntó Jack con curiosidad. Aisling también le dio al viejo astral una mirada burlona. Frente a la curiosidad desbordante de sus 2 interlocutores, Aint se rió entre dientes con ironía, luego con un suspiro de cansancio soltó los frijoles. 10,000 lugares. Esta es información que obtuve personalmente de una pitia de Aurae. Los otros clanes líderes también lo saben. 10,000 lugares. La cara de Aisling se rompió cuando escuchó ese exiguo número.
Puede parecer mucho, pero había cientos de trillones de seres vivos en este planeta y probablemente 1.000 millones de aventureros de rango B y superiores. No quería ocultártelo, Aisling, pero temía que te desanimaras cuando te enteraras. Aang murmuró con simpatía al verla tan cabizbaja. Había mucho más de 10.000 mutantes en Laudark Peak. 10.000 era quizás el número de luchadores decentes, el resto eran ciudadanos comunes de Laudark Peak dependiendo de la sombra de Aisling y su facción para subsistir. Y Aisling estaba muy unida a su facción. Estaba dispuesta a arriesgar su vida para salvar a cada uno de ellos. Saber que se vería obligada a sacrificar a sabiendas a la mayoría de ellos solo podría romperle el corazón. En un instante, su mente se hundió hasta el fondo del abismo. Al verla quedarse en silencio, congelada por la desesperación, Aang negó con la cabeza y suspiró de nuevo. Vámonos a casa. Tal vez encontremos una solución. Dijo sin convicción. Unos momentos después, los sobrevivientes aparecieron en las puertas de Laudark Peak, listos para comenzar su nueva vida.